Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un enorme saludo pleno de emotividad de parte nuestra, de todos los compañeros que hacemos este ejercicio periodístico todos los días, bajo cualquier circunstancia, inclusive aquellas que tienen tonos amenazantes. En fin, pero yo quiero comenzar con algo que ha perjudicado a la juventud del estrato medio-bajo y popular de nuestra población. Tengo que apelar a esas figuras inventadas por los sociólogos y economistas. Clase media, media alta, media baja, y hasta dicen clase popular. Y eso existe. En realidad, somos la mayor parte. La clase media somos la mayor parte. Y la clase popular no se diga. Los gobiernos han dificultado el ejercicio de identificar a plenitud las cifras de cada uno de estos estamentos socioeconómicos. Pero nosotros, doctor Ramiro García, apelando a su bondad, a su alto conocimiento y a su manejo de cifras, queremos que se digne explicarnos una afectación directa y a la vena que las circunstancias nacionales, no obstante haberse denominado revolucionarios, ¿no es cierto? Revolucionarios, se han nombrado ellos mismos revolucionarios. ¿Saben a quién me refiero? Han gobernado 11 años, 11, vamos ya al 12. Son revolucionarios y nadie quiere cambiar su actitud revolucionaria. Un revolucionario puede concebir lo que usted nos explicaba hace contadas horas, doctor Ramiro García, de que el sistema de ingreso a las universidades, con examen naturalmente, con examen de ingreso, los pobres son los que menos oportunidades tienen, menos posibilidades tienen de arribar a una universidad. Haciendo, doctor, y quisiéramos que tenga la bondad de referirnos esas cifras, le hacemos a manera de primera crónica y de primera preocupación. Le damos esta molestia a su distinguida memoria. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes. Siempre un gusto poder intervenir en su programa. En efecto, yo comentaba una experiencia, digamos, personal, algo que yo lo vivo directamente porque yo soy profesor de la Universidad Central del Ecuador. Y no soy profesor desde hace poco, sino desde hace más de 8 años. Entonces he podido apreciar cómo ha ido cambiando la composición socioeconómica del cuerpo estudiantil de la universidad y en específico de la Facultad de Derecho, que es además una de las más apetecidas, de las más buscadas,
de la universidad. Y en efecto, hace 8 o 9 años, yo veía que primero había una alta composición de estudiantes que venían de otras provincias que no sea Pichincha, en específico que no sea del Cantón Quito. Y el 90%, o un poco menos, tal vez un 80%, venía de colegios públicos, de colegios fiscales. Y esto ha cambiado ostensiblemente. Ahora, más de la mitad de mis estudiantes, dependiendo el aula, pero en algunos casos tanto como hasta un 90%, provienen de colegios privados. Y en su gran mayoría, gran mayoría, del Cantón Quito. Entonces, esto nos lleva a concluir, pues, todo este esquema de exámenes evidentemente va dejando de lado a los más pobres. Y va dejando de lado a los más pobres, pues, porque hay que tener en cuenta que claro, en un examen aparentemente igualitario, ¿qué posibilidad tiene un estudiante de un colegio fiscal de un cantón pequeño, en donde no hay biblioteca, no hay acceso a internet, frente al estudiante de un colegio privado de Quito o de Guayaquil, que tiene pleno acceso a internet, que tiene biblioteca, que además cuyos padres tienen una biblioteca en casa, que tienen padres con un nivel de formación universitaria, frente al chico cuyos padres son, por ejemplo, campesinos y que no tienen ninguna formación. Entonces, ponerles a competir a los dos, pues evidentemente es injusto y va a dar como resultado que tenga mucho más probabilidades de ingresar a la universidad el estudiante de colegio privado que el estudiante del colegio público. Retuiteado. Eso. Repítame, por favor, para que pueda yo memorizar. son los nuevos verbos. Retuiteado, retuiteado. Las redes sociales. Así es. Bueno, le ha retituado, no, ya me equivoqué de nuevo. La talentosa periodista corresponsal de Ecuador ante CNN en español, Ana María Canizares, ¿verdad, Ana María? Y le dice lo siguiente a su tuit. En respuesta a Ramiro y a Héctor Yepes, dice: el acceso a la universidad se ha restringido para miles de jóvenes que pasan meses en nivelaciones independientemente de su capacidad económica. Los cupos son menos, los puntajes se acercan a los 1000 puntos y hay casos de corrupción denunciados en asignación de estos cupos. ¿Esto vendría a ser un además? Le pregunto, doctor García. Sí, en efecto, los temas de corrupción siempre van a venir muy de la mano de un sistema ajustado de escogitamiento. Ajá. Pero además de un sistema en donde la corrupción ha sido lo que atraviesa transversalmente al accionar del Estado, ¿no? O sea, que si ha habido corrupción en todas las estructuras, ¿qué nos puede garantizar que no haya corrupción en el sector educativo? Eso es obvio que iba a pasar eso, pero asumamos que no hubiera corrupción. Ya, asumamos que el escogitamiento es limpio y transparente. Bueno, está diseñado claramente para que los más pobres no tengan acceso. Qué increíble, ¿no? En un gobierno que se dice revolucionario, estas reglas fueron inventadas ¿por quién?
Bueno, yo creo que eso, más allá de quién la redactó, evidentemente respondían a una lógica a una política pública, a una lógica, a una visión de gobierno. A una visión de gobierno. Ellos también querían revolucionarios de elitistas o algo por el estilo. Bueno, de alguna manera, ellos querían conformar una especie de nuevo cuerpo burocrático bien formado, Ya. de clase media, Sí. de clase media baja, Ya. porque además la élite no le apuesta a la universidad pública. De Ya. mis alumnos de la central, o sea, ninguno viene de los colegios privados de élite, por ejemplo. Ya. No, no. Todos, o sea, ahora ¿Qué, hoy por hoy, llamemos, esos egresados de colegios particulares, ¿a dónde acuden? ¿A dónde van si no quieren ir a la universidad popular? no, pues Llamémosle así. ellos las élites le apuestan a la universidad privada o a estudios en el exterior. Ellos no le apuestan a la universidad pública, eso está claro. Entonces, Pero entonces sí quedan plazas para... Lo que pase con el examen de escogitamiento, pues a las élites les importa nada, porque ellos no están sometidos a ese escogitamiento. Yeah. Pero los grandes afectados, sin duda, son la clase media baja y los sectores más subalternos en lo socioeconómico, porque ellos son los que, por un lado, no pueden acceder a esos grupos, y por otro lado, no están en capacidad de pagar lo que cuestan nuestras universidades privadas, que son bastante caras. Se le dañó su teléfono, pero sigamos ¿Aló? adelante. ¿Aló? Ahí estamos ¿Aló? bien. ¿Aló? Ahí estamos bien, Ramiro. Ya. Gracias. Pero hay un elemento que me parece importante que les tenía que explicarle. En Derecho en la Central, me refiero a la universidad, hace 8 años, el 60%, dice usted, de mis alumnos venían de provincia y el 90% de colegios públicos. Era una estadística ejemplar, digamos, hace 8 años. Hoy de provincia viene el 10% y el 70% de colegios privados. Usted agrega, esto me ha hecho reír tanto, humor negro académico. Así sale, ¿no? Es otra cosa, no, digo, no. Ese tuit se refiere a otro tema, esto no me, esas estadísticas. Pero no está me pegadito al tema que nos interesa. Sí, pero no. Usted no tiene no tiene nada que ver lo uno con lo otro. No. Ni estos hecho, porcentajes que usted menciona. Esas estadísticas a mí no me hacen reír, me preocupan mucho, porque quiere decir que estamos excluyendo al grueso de la población y además a los sectores más populares, a los sectores más subalternos. O sea, ¿cuántos vienen si hay está claro que parte del bicentralismo que vivimos en el país se refleja en la diferencia de niveles académicos entre los colegios de Quito y Guayaquil y los de otras provincias. Habrá excepciones, por supuesto, ¿no? Habrá colegios fiscales que tengan un mejor desempeño que otros, pero no podemos construir modelos en base de la excepción. Está claro que, por ejemplo, un estudiante de un colegio fiscal de un cantón pequeño y alejado va a tener mucho menor posibilidad de acceder a la universidad que uno que viene de Quito. Y vemos ahora con la nueva composición del cuerpo estudiantil de la universidad pública, que son los estudiantes de los colegios privados los que están accediendo a sus cupos. El tema es, bueno, me va a decir, bueno, ¿y antes de ellos no iban? Sí, por supuesto que antes iban, pero antes eran minoría. Antes, con el libre ingreso, los estudiantes de colegios fiscales eran una mayoría, y por supuesto había otros problemas como la deserción estudiantil, como a veces, en muchos casos, había una masificación inadecuada. Bueno, es decir, siempre vamos a encontrar pros y contras a cada uno de los modelos. Pero hoy por hoy, lo que está claro es que estamos dejando por fuera
a la mayoría de la población, y que los estudiantes de los sectores económicos más subalternos tienen menos posibilidad de acceder a la universidad pública que aquellos de una clase económica superior. ¿Qué pasa con esos chicos que resultan, no obstante su interés, su preparación espontánea, unilateral a veces, o por pequeños grupos, con maestros que les acuden a enseñar espontáneamente, pero nada que ver? Vienen a dar el examen y la negativa es casi segura. ¿Qué pasa con esos chicos en su futuro inmediato, doctor? ¿Qué ha comprobado la clase abogadil, por ejemplo? Bueno, simplemente esos chicos no pueden acceder a la universidad. La oferta de trabajo sin un nivel de formación superior es mínima. Sus posibilidades de inserción laboral son muy reducidas. Y bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con estos chicos? Entonces estos chicos van a engrosar un sector de marginalidad grave, que en unos casos se expresará en trabajo precario, y en otros, pues... futuros subempleados o desempleados, ¿no? Exactamente, subempleados o desempleados, pero además, sí, siempre en actividades laborales más que precarias. Y en algunos casos, por supuesto, en algún porcentaje, inclusive la posibilidad de incurrir en otras actividades no legales. Así es, digamos. así es. Entonces, estamos generando un ejército de jóvenes frustrados que pueden pegarse fácilmente a tareas que no quisiéramos nunca, ¿no? Exactamente, pero claro, y es un ejército de jóvenes además que se sienten rechazados por su sistema. Claro que sí. Porque no es que no acceden al sistema universitario por su voluntad, sino que son rechazados por este sistema universitario. Y claro, entonces son jóvenes que frente a ese rechazo pueden reaccionar de diferentes maneras. Bueno, en esto sí la criminología pues tiene un montón de estudios sobre el tema, pero está claro que esto saludable en lo social no es. Un abrazo siempre respetuoso y afectuoso para usted, doctor García. Hasta vernos. Otro para usted, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. 7:06 de la mañana. Miren ustedes, se pasó volando. Pero me duele que esto esté ocurriendo en nuestra sociedad. Las oportunidades para la gente. Antes, la gente de clase media, teníamos en provincia la posibilidad de, haciendo un sacrificio, como decían nuestros padres, arribar a la capital de la República, a pegarnos a un familiar, a una tía, a alguien, y venir a estudiar. Y hay historias e historias e historias gigantes, hermosas, pero aluden a añísimos anteriores. Pero la gente se educaba y adquiría un nivel académico súper aceptable, y a veces los provincianos brillaban. Y la gente también del Ecuador de clase media, residente en la capital de la República o en ciudades como Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, capitales o cabeceras provinciales más o menos significativas. Me están oyendo en Riobamba, nos están oyendo en el Tungurahua, en Cotopaxi, en buena parte de la provincia de Pichincha, de Imbabura, en fin. Y señoras y señores, cuando las oportunidades se presentaban, incluso nosotros veníamos a título personal a adaptarnos al clima educativo de Quito, exigente pero muy solidario entre coprovincianos. ¿Cuántos recuerdos tienen genios de ahora? Gente que ha llegado a los primeros niveles
de la administración pública han sido académicos, escritores, buenos escritores, todos de provincia. Por eso me duele, porque recuerdo que no tuvimos así la posibilidad de ubicarnos en los centros estudiantiles más importantes del país, pero nuestros colegios eran de una respetabilidad y de un prestigio único. Mi saludo para ellos, mi saludo para ellos, para todos los maestros que deben estar ya viejitos, pero que prestaron un servicio a la juventud ecuatoriana increíblemente positivo y verdaderamente formador de generaciones que han pasado por el país a hacerle el bien, no el daño. Bueno, ¿de quién es el Estado?, se pregunta el doctor Fabián Corral, para ir a la temática que nos va a ocupar esta próxima hora. ¿De quién es el Estado? El doctor Corral, con su típico estilo, explica lo siguiente en la página de opinión del diario El Comercio de esta mañana. ¿De quién es el Estado? ¿Es de los partidos? ¿Es de los movimientos? ¿De las mayorías parlamentarias? ¿De los activistas políticos? ¿De los asambleístas? ¿Es del fondo de un caudillo? ¿Y es el fondo de sus cortesanos? ¿Es de los revolucionarios, de los iluminados, de los propietarios de la verdad? Me pregunto todo esto porque el Estado le siento cada vez más distante, cada día más distinto, extraño, indiferente, porque el derecho ya no convoca las mínimas lealtades que alguna vez suscitó. Porque entre la manipulación de los unos y el descuido de los otros, la ley se ha transformado en herramienta de opresión, en mensaje que contiene mucha literatura barata, cantidades insufribles, dice el doctor Fabián Corral, cantidades insufribles de ideología caduca. De ideología caduca. Entre las mínimas lealtades, el derecho ya no convoca. Porque esto me parece que es lo más correcto, porque entre la manipulación de los unos y el descuido de los otros o de nosotros, la ley se ha transformado en herramienta de opresión, en mensaje que contiene mucha literatura barata, cantidades insufribles de ideología caduca, infaltablemente la amenaza de una pena. Me pregunto esto porque no hay instituciones, hay personajes de ocasión, hay discursos. Es tajante, siempre ha sido Fabián Corral. Hay reacciones tardías, hay discursos, hay un enorme malentendido sobre la función de la política y los límites del poder. Me pregunto esto porque veo que los presuntos propietarios del Estado siguen defendiendo sus trincheras para dificultar la tarea y el desafío de restaurar las instituciones y revivir la confianza en el empleado, en el juez, en el asambleísta, en el concejal, en el alcalde. Tarea complicada. Entonces el doctor Fabián Corral se refiere a los que andan con la idea de que hay que limitar las acciones del Consejo, los que se escandalizan de lo que Julio César dice o hace, como que no han entendido que sobre el precario mandato que ostentan los asambleístas, sobre la representatividad diluida
entre las agendas electorales de cada cual sobre los cargos y las funciones. Y bueno, y prevalece lo que la gente ordenó en la consulta, que se restituyan las instituciones, que concluya la apropiación de la autoridad por un caudillo, que revive el principio de responsabilidad del Estado y sus gestores y empleados, que rindan cuentas, que expliquen lo que hicieron con la República. El mandato que recibió el Consejo de Participación va más allá de la letra chiquita o de la interpretación abogadil de cualquier texto, que ha sido y es el método para entender la función pública. Es un gran mandato de restauración. Es un gran mandato de restauración. Es un mandato de reivindicación de las instituciones. Es un encargo para poner los fundamentos de lo que debería ser un Estado al servicio de la gente. Un sistema, por ejemplo, judicial independiente, una administración eficaz y honorable que permita que cada persona ejerza sus derechos y planee su porvenir sin contar con el humor de un caudillo. Qué bien, doctor. Las tareas del Consejo son el primer paso en el camino difícil de hacer otra constitución, de renovar la República y de devolverle el Estado a la gente, que es la dueña, la propietaria del Estado. Fabián Corral, qué bien. Esta crónica editorial a manera de pregunta, ¿de quién es el Estado? Qué ganas de preguntarle, doctor Fabián, ¿por qué se hace esta pregunta? Pero mis colaboradores no le ubican. Ojalá más adelantico. Adelantico decimos en el Ecuador. Y dicen también en la nación colombiana, nuestra vecina. El doctor Ismael Quintana nos distingue con su compañía esta mañana, conjuntamente con el doctor Agustín Grijalva. Él es catedrático de la Universidad Católica. ¿Usted dicta clases, doctor Ismael? Sí. En la Universidad de los Hemisferios. De los Hemisferios. Bienvenido, doctor. El señor doctor Marcelo Merlo también nos acompañará por línea telefónica y también en algún momentito de los temas que vamos a topar. Sí. Enrique Herrería Bonedes, allí está. Él me dijo que tenía en Ecuavici, que luego de eso podríamos llamarle. Así es que póngase las pilas, compañero. ¿Cuáles son los límites que posee el Consejo de Participación Ciudadana transitorio? ¿Hasta dónde puede llegar Julio César? Ayer se lució. Póngame, por favor, esa parte importante de las declaraciones que le ofreció al compañero Andrés Carrión en la cadena Teleamazonas. El reglamento, más bien, dice que la Corte Constitucional tiene 20 días de término para dar su dictamen sobre una consulta popular que haya decidido el presidente de la República. El Consejo, la Corte Constitucional no emitió ese dictamen, pese a que habían transcurrido más de 20 días. Ya eso bastaría para destituirle, porque no ha cumplido su función. Mire usted, no sé ciertamente quién tiene la razón. El pueblo ecuatoriano que manifiesta su inconformidad con la integración de estas instituciones, o nosotros que respondemos al pueblo ecuatoriano y hemos sometido a evaluación a todas estas instituciones con las que el pueblo ecuatoriano está inconforme, porque ellos deberían presentarnos y vea, aquí el país está conmigo, hemos hecho una labor patriótica, limpia, que el pueblo agradece, y aquí están los miles de ecuatorianos que apoyándonos, respaldando. Van a buscar un juez de Balsas. ¿Por qué no presentan a los jueces de Quito que están más cerca? Tenemos que someterlos al derecho, eso sí.
toda institución en el Estado de Derecho tiene que actuar de acuerdo con normas jurídicas. Claro. Pero las normas jurídicas, ¿cuáles son en este caso? La Constitución y las normas jurídicas que nosotros hemos expedido para cumplir nuestra función. Las otras no designan. Lo que forma es parte de los órganos que intervienen en la designación. Que son estas comisiones especiales que van a designar. Así es. Entonces, si me decían, si yo hubiera entendido, y esto hubiera entendido el país, de que el consejo al que me invitaban era un consejo tan solo para designar superintendentes, yo les habría agradecido. Bueno, el presidente del transitorio tiene esta idea y tiene muchas más. Quiero que Ismael Quintana, respetable jurista, tenga la bondad de ponerle freno o ponerle un camino que le habilite proseguir al doctor Julio César Trujillo en su bien entendida misión al frente del transitorio. ¿Cómo le parece a usted, doctor Quintana? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Oiga, don Gonzalo, buenos días. Es un placer estar aquí con usted, con el profesor Grijalva y obviamente con toda la audiencia de Radio Democracia. Usted tiene un estilo de exposición muy parecido a quien eventualmente va a ser presidente de la Comisión Constitucional de la República, para que vea que estoy bien informado. Bueno, todos quisiéramos, ¿no? Pero Desde ya luego, veremos, desde luego. veremos cómo se van. No hablemos todavía. Cómo se van dando. Recién estamos empezando un procedimiento de Ajá. evaluación en el caso de la Corte Constitucional, y si llega a darse la terminación anticipada de funciones, como yo creo desde ya que debería ocurrir, porque las evidencias sobran como para hacer ver que en realidad ninguno de los magistrados individualmente y el pleno en general de los 9 miembros de la Corte superaría la evaluación que está llevando a cabo el Consejo Transitorio. Luego, se sigue discutiendo, yo creo de manera inútil, si es que el Consejo Transitorio tendría esta facultad o esta atribución de evaluar y, de ser el caso, terminar anticipadamente las funciones de los miembros de la Corte Constitucional. Y se han acudido estos argumentos, yo diría, ahora sí, absolutamente exégetas, legalistas, unas interpretaciones realmente estrictas de la ley, de la Constitución, para argumentar que esa competencia no existiría en esta materia. Y yo le diría que habemos quienes sostenemos lo contrario. Que usted abre la Constitución. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es señalar que efectivamente el Consejo Transitorio sí tiene suficiente atribución para iniciar este proceso de evaluación. Atribuciones que no solamente gozan, como ya bien escuchamos, de boca del doctor Trujillo, de un respaldo popular absolutamente amplio y además súper claro, porque acá se está leyendo el anexo 3 de la consulta popular sin leer la pregunta. Y cuando uno revisa la pregunta, lo que nos consultaron fue si estamos de acuerdo que haya un consejo transitorio que, 1, evalúe, y 2, de ser el caso, termine anticipadamente las funciones, y aquí es lo importante, de todos, sin excepción, de todos los órganos o funcionarios cuya designación le corresponde. Le corresponde, ahí entramos a la discusión, le corresponde la designación al Consejo de Participación Ciudadana de la Corte Constitucional. Bueno, si uno abre la Constitución y la lee de manera antojadiza y aislada, pues uno va a encontrar que en realidad el Consejo de Participación Ciudadana no designa a nadie, como bien indicaba ayer el doctor Trujillo, porque lo único que hace el Consejo es recibir las listas de quienes han ganado los concursos de méritos y oposición. Pero quienes desarrollan estos famosos concursos son finalmente estas comisiones ciudadanas de selección. Entonces, claro, si uno interpreta así la Constitución, pues tiene que no podría evaluar ni terminar el periodo de nadie. Y en el caso puntual de la Corte Constitucional, lo que sí hace el Consejo de Participación Ciudadana es intervenir en la designación de un modo, si usted quiere, indirecto. ¿Y cómo interviene? 1, mandando como parte de la función de transparencia y control social 2 representantes a la comisión de selección, y luego, cuando ya se conforme esta comisión, enviando también la lista de candidatos, una de las listas, porque las otras 2 listas vienen del Ejecutivo y del Legislativo. Y finalmente, la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, curiosamente, extiende este concepto de órgano nominador de la Corte Constitucional, no solamente a ese ente transitorio que se conforma para designar a esta Corte Constitucional,
sino que además entiende que órgano nominador es toda autoridad que interviene en la designación de la Corte Constitucional. Consecuencia de aquello, el Consejo sí interviene. Entonces, la primera duda sobre si existiría incompetencia del Consejo para evaluar a la Corte creo que está absolutamente despejada desde la lectura de las propias normas del derecho. Ahora, solamente sí, para concluir. En esta materia, entonces, respecto a la Corte, constitucionalmente existen dos limitaciones. La una, a los miembros de la Corte no se les puede enjuiciar políticamente. ¿Se está acudiendo a la figura del juicio político? No. La segunda prohibición que usted tiene en el 431 de la Constitución es que estos miembros de la Corte Constitucional no podrían ser removidos del cargo por el órgano que los ha designado. Ahora, ¿se está acudiendo al instituto de la remoción? No. Jurídicamente hay que abrir también la ley para salir a dar una declaración. Por eso yo digo, yo respeto la opinión del consejero Zabalaegas, pero no la comparto porque me parece una lectura arbitraria, aislada, antojadiza. El artículo 11 de la LOCEP... ¿Por qué arbitraria? ¿Él le da su formato? Lo que pasa es que él está acomodando al interés que yo creo que él ha venido manifestando desde el inicio de su gestión. Es decir, acá ya muchos sabíamos que él se iba a oponer a la evaluación de la Corte Constitucional. Pero ya le digo, él solo nos está diciendo es que el 208 de la Constitución no le entrega la facultad de designación al Consejo de la Corte Constitucional. Pero, como yo le digo, hay otras normas más que hay que revisar. El Consejo estaría con este procedimiento de evaluación superando la prohibición de remoción a la Corte Constitucional. No, porque jurídicamente la palabra o el instituto de la remoción no significa lo mismo que dar por terminado de modo anticipado el periodo de funciones, en este caso de un órgano colegiado como la Corte Constitucional. Si usted acude a la Ley Orgánica del Servicio Público, el artículo 11 nos aclara todas las dudas. ¿Cuándo se presenta la figura de la remoción? Un funcionario es removido del cargo cuando ha incurrido en una inhabilidad que le impide, más bien dicho, desempeñar esa función pública. Está el Consejo Transitorio en su resolución de inicio de evaluación argumentando que se pretendería remover a algún miembro de la Corte por incurrir en una inhabilidad. No, se está ejerciendo una facultad extraordinaria que se le ha conferido a través de un mandato popular. La terminación anticipada de funciones eventualmente deviene de eso, del mandato popular, y a eso se está teniendo el Consejo Transitorio. Esos son sus límites. Y finalmente, usted tiene un régimen transitorio de la propia Constitución, cuyo artículo 25 nos aclara y nos despeja cualquier duda adicional. ¿Qué decía el régimen transitorio del artículo 25? Que el Consejo de Participación Ciudadana interviene, además, dictando las normas que se debían seguir para el concurso y designación de los miembros de la Corte Constitucional. Aclárenos, doctor Agustín Grijalva, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Comparte, no comparte? ¿En qué parte, valga la reiteración, usted está de acuerdo y en otras concepciones del doctor Quintana como que no está en total desacuerdo? Tenga la bondad para armar un poco el debate que nos interesa. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor Agustín, bienvenido. Mire, en este punto yo creo que se ha discutido bastante esta temática y realmente hemos llegado no a un consenso, pero creo que la mayoría de constitucionalistas que han acudido a los medios de comunicación, de juristas, no todos digo, hay excepciones y hay que respetar esas diferencias, pero la mayoría coincidimos en las líneas centrales de lo que acaba de indicar Ismael. Es decir, si uno efectivamente examina los argumentos de las distintas posiciones, las normas que se invocan, la mayoría, digo, de constitucionalistas en el país en este momento llegan a la conclusión de que efectivamente el Consejo está actuando con competencias constitucionales derivadas de la consulta popular. Pero la pregunta que nos interesa a todos los ciudadanos en este momento es, ¿cuáles son los límites que posee el Consejo Transitorio? Sí, mire, en un Estado
constitucional Para evaluar, de derecho. por ejemplo, la Corte Constitucional. Así es. Toda autoridad tiene límites, todo organismo público tiene límites, ¿no? Ya. Y no estamos efectivamente en un proceso constituyente. Ya. Pero esos límites están dados en lo pertinente por el propio texto de la consulta popular, de las preguntas y anexos correspondientes. Háganos caer en cuenta en qué parte hay las limitaciones para el transitorio. Bueno, en el tema que estamos hablando, básicamente nos referimos primero a la propia pregunta, ¿no es cierto? Es decir, este consejo, primero es transitorio, fíjese. Allí ya hay un límite, claro, ¿no? Y hay un tiempo máximo de 6 meses para llevar adelante este proceso. ¿Tiene plazo así descrito? Para la designación, sí, de nuevas autoridades, si las evaluaciones son negativas. Ya. Entonces, ahí hay un límite importantísimo, ¿no? Claro. Derivado de ese límite es que hay competencias excepcionales. Justamente porque no se está desarrollando las competencias, digamos, generales, normales, sino otras excepcionales. Por eso hay un límite en el tiempo. Porque si no, realmente el asunto podría distorsionarse. Y esto explica también por qué el Consejo, en el reglamento que expidió para la designación de nuevas autoridades, está diseñando procedimientos muy ágiles, pero bajo escrutinio público, ¿no? ¿En dónde está el escrutinio público? Bueno, me parece que esa es en general el espíritu que se está adoptando, por ejemplo, al hacer participar a organizaciones sociales, para que ellas, se entiende, públicamente manifiesten su apoyo, ¿no es cierto? Luego, fíjese usted la responsabilidad, digo yo, tan alta que está asumiendo los miembros del Consejo Transitorio, porque según esta resolución expedida la semana anterior, son ellos los que van a hacer las nuevas designaciones, en base a las sugerencias de una comisión, de comisiones técnicas de designación. Pero ellos están asumiendo el peso, la responsabilidad de hacer designaciones correctas, porque elegir a alguien para estas funciones, para estos cargos, no es cualquier cosa. Aquí ellos están, como digo yo, jugándose su nombre, ¿no? Su prestigio, como bien ayer indicaba el doctor Trujillo. Entonces, todo esto se va a hacer, digamos, también públicamente, ¿no? Y por supuesto que perdone, doctor, aquí siempre hemos advertido el juego de las dilaciones, que ha sido el deporte más fantástico que han tenido los grupos que no han querido avanzar, definir, concretar el cambio que un pueblo o una sociedad desesperada ha exhortado, ha pedido o ha exigido. Pero claro, saliendo a las calles, porque no tiene otra herramienta de hacer escuchar su voz enérgica, de protestar y de pedir una rectificación institucional o un cambio de actores. Allí vienen las dilaciones. Y ese jueguito como que quieren establecerlo especialmente en el tema de la Corte Constitucional. El transitorio se opone a eso, tiene herramientas para oponerse a eso, definiendo como Julio César Trujillo quiere. A ver, un ratito, hemos discutido, pero yo tengo las siguientes condiciones diseñadas por el estatuto que me ampara en mi designación y en mi papel, en mi rol, en lo que tengo que hacer con mis compañeros de consejo, y realizo, y digo esto es ya suficiente la discusión. Nos parece que el pueblo ecuatoriano está pidiendo una renovación de ese estamento creado precisamente para configurar un armatoste que les mantenga en ejercicio del poder y que les mantenga sanitos y buenos, que nunca vayan a dar a una celda, hagan lo que hagan, perjudiquen, roben, asalten, porque es un asalto también coger a los ciudadanos y decir, con este estatuto yo he tenido todo el derecho de asaltarte, comunidad,
e imponerte estas y otras reglas. Son asaltantes del poder. ¿No cree usted, aunque yo me estoy hilando fino y de una manera muy drástica, pero han asaltado al país, a la sociedad, al Estado, con disposiciones que ellos han inventado en el armatoste, que en este caso dejó edificando el señor expresidente Correa y sus cuates? ¿Qué le parece, doctor? Bueno, a mí me parece paradójico que la minoría, es decir, quienes estuvieron por el no, ¿no es cierto?, en la consulta popular, quiera ahora decirle a la mayoría, que es la que expresó su voluntad y impulsó esta transición, esta reestructuración institucional, quiera interpretarle su voluntad. Eso no tiene sentido. ¿Cuál fue la voluntad de los que votamos? Bueno, sí, como bien ha indicado Ismael, y tenemos todos claro, mire, en el país hay una profunda crisis del sistema judicial, de los órganos de control, de los órganos públicos de derechos humanos. Esto, digamos, es innegable. Es cuestión de... Por eso es que no se quiere sacar a luz las evaluaciones. Esa es la verdadera razón. Es el fracaso de estas instituciones. Y es el hecho de que ellas han actuado, no solo que no han resguardado, protegido la Constitución, la ley, sino que de forma sistemática las han violado. Entonces, claro, y vamos a ver, y el país va a ver, y a mí me parece muy bien que el Consejo de Participación proceda, incluso si estas personas renuncian, ¿no?, o son removidas, proceda, como dijo ayer el doctor Trujillo, en todos los casos a la evaluación, porque el país tiene el derecho de que le quede claro cómo han trabajado estos años. Y ahí vamos a ver, efectivamente, todas estas profundas deficiencias. Entonces, efectivamente, todas las interpretaciones que se hagan tienen que tener también en miras esta finalidad, que es la reestructuración de estas instituciones. Y esto es urgente. Esto es urgente porque fíjese usted, es que un país no puede vivir, ¿no es cierto?, sin justicia, sin control constitucional. ¿Qué significa que no hay control constitucional? Que la ley puede decir lo que sea. La ley puede violar cualquier derecho, ¿no? Y ahora hasta los jueces constitucionales. Claro, cuando uno interpone una acción de protección o incluso si tiene conflictos con el Estado, entonces ya sabe, por ejemplo, en la acción extraordinaria de protección que va a perder. Entonces, que significa también, y por eso me sorprende realmente la posición de muchos, significa que la Constitución se puede reformar como sea y cuando sea. Porque para eso está la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional tenía alguna objeción, debió realizarla oportunamente, cuando dentro del plazo legal y reglamentario establecido para examinar, ¿no es cierto?, la constitucionalidad de las preguntas y anexos que se nos sometieron a consulta. Allí debía pronunciarse y no se pronunció. Y pero quiero terminar la pregunta, doctor Agustín, es sí. ¿cuáles son los límites que posee el Consejo de Participación Ciudadana transitoria? Sí, los límites, como le digo, están dados en la propia pregunta, el periodo. Luego aquí se indica, debe respetarse el debido proceso. Y se está respetando, porque el Consejo insiste en que todas estas autoridades presenten sus informes. Ahora, si ellos se niegan a presentar sus informes, se entiende que esos informes son descargos. Esos informes para demostrar al Consejo y al país que sí han cumplido adecuadamente sus funciones. Pero si ellos mismos, como sucedió en el caso del Defensor del Pueblo, vamos a ver qué sucede ahora con la Corte Constitucional, no ejercen ese derecho, en este caso a la defensa, ¿no es cierto? Entonces, pues, la propia pregunta instructivo establece su inmediata remoción. Entonces, este es el otro límite que el Consejo está cumpliendo, el debido proceso, que es un derecho, ¿no? Y es un principio constitucional. Pero es útil una minoría que pueda hacer resplandecer otra opinión distinta, es democrática, es justa, es equitativa en toda configuración institucional. Y por eso, cuando saca, como dicen aquí, saca las uñas ya el doctor Javier, le conocemos ya por otro tipo de aspiraciones, pero legales.
tal vez equivocadas en la interpretación que él tiene, que busca defender, digamos, el modus operandi que ha venido predominando. Seguramente él tiene un pacto de caballeros para amparar, digamos, la creación del grupo correísta de primeros años y todo lo demás, ¿no es cierto? Esto es lo que no está todavía muy claro. Y le quiero encargar con la misma pregunta, ¿cuáles son los límites que posee el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Doctor Enrique Herrería Bonet, desde la ciudad de Guayaquil. Buenos días, Gonzalo. Y buenos días, señor doctor. Le entero que están aquí dos catedráticos de la Católica, Ismael Quintana y el señor doctor Agustín Grijalva. Adelante, doctor. Saludos al doctor Quintana, al doctor Grijalva. La primera consideración que nosotros nos tenemos que plantear para señalar con claridad cuáles son los límites y las potestades que tiene el Consejo Transitorio que preside el doctor Julio César Trujillo, debemos remitirnos a los principios universales del derecho que están impregnados en todas las constituciones de las democracias del mundo entero, que es que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es fundamento de toda autoridad. Eso dice no solamente que es un principio que lo esgrimió Emmanuel Sieyès hace más de 200 años y que fue aplicado en la Revolución Francesa, sino que está literalmente positivado en el derecho constitucional ecuatoriano, encabeza la Constitución ecuatoriana en su artículo 1, en consecuencia. Cuando se le consultó al pueblo qué era lo que había que hacer con las instituciones del poder público que habían fracasado, la respuesta mayoritaria de más del 70% de los ecuatorianos fue que sean no solamente valoradas, sino que la intención de los ecuatorianos es que sean cesados los integrantes de esos órganos de control que no estuvieron a la altura de las expectativas y que en algunos casos hubo incluso corrupción. Por lo tanto, no solamente que la pregunta 3 y los anexos les dan estas atribuciones al Consejo de Transición, sino que les dan incluso facultades normativas, que pidan ellos normas para que se pueda concretar el propósito al que aspiramos la gran mayoría de los ecuatorianos. Ellos pueden hacer todas las valoraciones. Ahí hay alguna discusión que alguien planteó respecto a que solamente podían evaluar y potencialmente cesar a los órganos de control que habían sido designados por el Consejo de la Judicatura, que estaba integrado por los señores que hace poco fueron cesados. No, en derecho público lo que vale es el órgano, prescindiendo de sus integrantes que son temporales, que pueden cesar por cualquier actividad. Es el órgano el cuestionado, y el órgano era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin considerar quiénes los integraban, los que los integraron recientemente o los que los integraron antes. Por lo tanto, el doctor Julio César Trujillo y la mayoría de los integrantes del Consejo de Transición están cumpliendo el mandato del pueblo soberano de proceder a la evaluación, entre las cuales está evaluar y en el evento de encontrar responsabilidades, sancionar con la cesación, con la terminación de los periodos de los integrantes de la Corte Constitucional. Porque ¿de quién es el Estado?, se preguntaba Fabián Corral. Se pregunta en un editorial de columna expuesta en el diario, me parece el diario El Comercio, sí, efectivamente, un graficante editorial en el estado que estamos, y él termina manifestando las tareas del Consejo son el primer paso en un camino muy difícil de hacer otra constitución para renovar la República, para devolverle el Estado a la gente porque se lo apropiaron. Es también una realidad que estamos atravesando. Cuando diseñaron ese armatoste que le denominamos en la cadena Democracia, con todos nuestros invitados en todas las épocas, cuando organizaron ese armatoste, le dieron la forma,
¿qué prefirieron? ¿El eco nacional, el predominio de la opinión mayoritaria del pueblo ecuatoriano en esa carta política, o la carta política se amoldó a las circunstancias que quería la revolución ciudadana y el dilatado régimen que quería fundar Rafael Correa? ¿Cómo explicarle esto a la gente para que incluso ella misma se dé cuenta de quién es la responsabilidad de configurar el Estado, que nosotros no votamos por ese formato, sino por otro y muy distinto? Como le han logrado pulirle a los intereses de ellos, ahora nos corresponde con todo derecho, siendo propietarios del Estado los ciudadanos, cambiarlo, innovarlo. No sé cómo explicarlo, y ustedes son los catedráticos importantes que tengo como invitados. Vamos a escucharle primero, si usted me permite, doctor Enrique, a Ismael Quintana. Tenga la bondad, doctor. ¿Cómo cambiar? Creo que esta es la vía, la que estamos siguiendo, es decir, la primera cuestión ha sido recurrir a que la propia ciudadanía, la que ejerce la soberanía, se manifieste sobre si decide rescatar o si queremos seguir arrastrándonos en ese fango terrible en el que nos metió el correísmo durante los 10 años anteriores. Porque cuando uno llega al poder, estos gobiernos de corte dictatorial tienen dos mecanismos para dañar la institucionalidad del Estado, y mucho más en el caso nuestro, una institucionalidad débil. El uno es desaparecer los órganos, el otro es tomarse los órganos, y parecería ser que en el caso del gobierno del expresidente Correa se utilizó esta segunda alternativa. Y entonces usted... configurar un caudillo, pero además. Por supuesto, pero además a través del diseño de esto, ¿no? Porque desde la norma constitucional y todo el esqueleto legislativo que se armó con esas mayorías aplanadoras en las asambleas de la época correísta, se permitió que todos los órganos, incluyendo la Corte Constitucional, naturalmente, como no puede ser de otra manera, estén cooptados por gente abiertamente afín al correísmo y obsecuente con los mandatos del gobernante de turno. Es decir, usted inclusive abre las páginas web, por ejemplo, de la Corte Constitucional, y sus jueces no tienen ningún empacho en colocar en su hoja de vida, como por ejemplo la jueza Pamela Martínez, que han servido de modo directo como asesores presidenciales. Y esa clase de gente es la que ha llegado sin ningún mérito a ocupar cargos de magistrados en la Corte Constitucional. Gente que se paseó o se intercambió entre el Consejo Electoral y luego a la Corte Constitucional. Me refiero al caso de la jueza Roxana Silva. Gente que sirvió en las subsecretarías o de asesores de ministerios y que ahora son jueces de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es la vía para rescatar? Pues esta. Primero, acudir a la ciudadanía se ha pronunciado, hemos decidido que haya un consejo transitorio que asuma unas facultades extraordinarias dentro de un periodo en el cual estamos viendo que la institucionalidad no es débil, es que no existe institucionalidad en nuestra nación. Ahí, Ismael, usted me permite decirle a Enrique Herrería, desde la ciudad de Guayaquil, que atiende su intervención, y ya mismo la del doctor Agustín Grijalva. Doctor Herrería, aquí viene la parte más candente, digamos, del momento político institucional que vive la República del Ecuador. ¿Cuáles son los límites, nos preguntamos nosotros mismos en esta disputa, frente al armatoste que fundó Correa, que organizó Correa? ¿Cuáles son los límites que posee el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Y cuál es la evaluación del papel que ha cumplido o quiere cumplir o seguir cumpliendo, más bien dicho, la Corte Constitucional? No hay cómo topar a la Corte Constitucional, dicen interesados abusivos. Eso es increíble. Entonces, nosotros decimos, y el doctor Fabián Corral ejercita un intento de decirle al país, ¿y de quién es el Estado? Pues entonces, ¿de quién es el Estado? ¿De los que fundaron este armatoste? ¿De los que lo organizaron? ¿De los que quieren seguir a través de esta Corte Constitucional
refrenando la idea que tiene el pueblo ecuatoriano de cambiarlo todo, que ya esto ya no es, ya es inaguantable, señor doctor, tenga la gentileza. Enrique Herrería Bonet en Guayaquil. El doctor Quintana se refiere con todo acierto a que el encargo que hemos depositado los ecuatorianos en el Consejo de Transición es un mandato de sección, de privilegio, extraordinario. Por lo tanto, todo lo que está haciendo está bien, pero solamente le voy a poner un ejemplo respecto de por qué es necesaria la revisión de las actuaciones de la Corte Constitucional. La primera consideración es porque no solamente la Constitución establece que el Consejo de Participación integra este famoso quinto poder, la función de transparencia y control social. Ese está integrado, y si se lea la Constitución, en términos literales, estamos encontrando que la conformación de este organismo que terminó designando la Corte Constitucional, primero se menciona como sus integrantes al Consejo de Participación. Segunda consideración, la disposición transitoria 25 de la Constitución también establece que será el Consejo de Participación, no solamente el que lleva adelante el proceso para designar a la Corte Constitucional, sino que también puede dictar las normas pertinentes al respecto. Consecuencia, es indubitable de que el Consejo Transitorio, el doctor Trujillo, puede perfectamente, por haber desde allí, desde el Consejo de Partición, emanado el nombramiento de la Corte Constitucional, tiene plenas atribuciones para poder evaluarlo y sancionarlo de ser el caso. La segunda consideración, que ya eso está impregnado en lo que es el deber público, en lo que es la moral pública, lo que debe ser una de las cosas prevalentes en una sociedad, el respeto a la norma. Le voy a poner solamente un caso, Gonzalo. Universalmente a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador se le dio el remoquete de ley mordaza. Human Rights Watch, todas las instituciones extraordinarias a nivel internacional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, obligaban a que se aplique lo que se llama el principio de convencionalidad, es decir, que las normas internacionales que provienen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana son de aplicación directa en los países parte. En este caso el Ecuador, yo fui el abogado patrocinador de la demanda contra la Ley Orgánica de Comunicación. Era evidente que esa ley contradecía no solamente la propia Constitución, sino todos los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos, que en el Ecuador se los reconoce con rango de prevalencia. Sin embargo, de lo cual la Corte Constitucional desestimó la demanda y hizo unas pequeñas, lo que ellos llaman modulaciones, que es una forma de tomarle el pelo a la gente. Por lo tanto, solamente para mencionar ese caso, sin nombrar en los muchísimos casos, por ejemplo, retardo en la administración de justicia, que es uno de los principios cardinales que establece la Constitución. Ahí hay casos en la Corte Constitucional que se resuelven después de 7 y de 9 años. Y hay otros casos en los cuales, por intereses de cualquier naturaleza, no guardan ni siquiera una resolución en orden cronológico por sus ingresos, sino que se los atiende casi de inmediato. Es decir, se ha infringido por parte de la Corte Constitucional mandatos constitucionales que hacen obligatorio que el doctor Julio César Trujillo y los otros comisionados procedan a la valoración de las actuaciones y también a la cesación de los magistrados que no han cumplido con sus obligaciones. El señor doctor Fabián Corral dice en un párrafo de su generoso comentario con El País de Verdad: el mandato que recibió el Consejo de Participación va más allá de la letra chiquita o de la interpretación abogadil de cualquier texto que ha sido y es el método para entender la función pública. Es un gran mandatario de restauración. Es un mandato de reivindicación de las instituciones. Es un encargo para poner los fundamentos de lo que debería ser un Estado al servicio de la gente. Un sistema judicial independiente, una administración eficaz y honorable, que permita que cada persona ejerza sus derechos y planee su porvenir sin contar con el humor de un caudillo. Aquí estamos leyendo precisamente
lo que le manifiesta al doctor Julio César Trujillo el expresidente Rafael Correa. Ya mismo les hago, es un tuit que ha llegado de última hora. Pero yo le quiero pedir a usted que esta reflexión que hace el jurista y ciudadano fecundo, importantísimo, trascendente, como es Fabián Corral, usted le dé una lectura al fondo de lo que él defiende. ¿De quién es el Estado?, dice él, sino del pueblo. Tenga la bondad, doctor, háganos la fineza de darle aliento, digamos, o de hacerle cualquier observación a la idea de Fabián Corral, a la evaluación que hace el doctor Corral. Doctor Agustín Grijalva. Bueno, yo coincido plenamente con esta idea y quiero dejar en claro un asunto. Digamos, mis diferencias ideológicas con a quien respeto mucho, me parece un jurista muy notable, sí, pero porque, mire, este rato se está dando un fenómeno antes de pasar directamente a su pregunta. Hay un gran, no hay un consenso absoluto, pero le decía yo, hay una mayoría notable, ¿no? Que llega a este acuerdo de que se está haciendo los cambios que deben hacerse, ¿no? Fíjese que en las redes, supongo que ya en la prensa, se ha publicado un comunicado conjunto de trabajadores y empresarios. Yo no recuerdo en los últimos años algo así, apoyando la labor del Consejo Transitorio. Es decir, personas con posiciones, con visiones totalmente distintas han llegado, digamos, a hacer este pronunciamiento conjunto. Y este también es el caso en que constitucionalistas, juristas de muy diversos enfoques, estamos llegando también a esta conclusión, porque efectivamente, como bien dice el doctor Corral, lo que estamos buscando es que haya independencia judicial, es decir, darle vida a la Constitución, porque esos principios están establecidos aquí en la Carta Fundamental, pero estos años no han tenido vida. Que los organismos a los cuales la Constitución garantiza autonomía, la tengan. Que las instituciones públicas, las autoridades, ¿no es cierto?, que deben actuar técnicamente, lo hagan. Entonces, por eso digo, hay una gran mayoría que llega a este acuerdo y que coincide efectivamente con los principios, con el sentido y los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Lo que sí quisiera yo, usted hablaba de los límites. Sí. Bueno, los otros límites están dados también por el hecho de que a mí me parece que en los documentos de la consulta es claro a qué órgano se puede evaluar. También yo manifiesto mi respeto por el doctor. Es prohibido evaluar, por ejemplo, según el armatoste, a la Corte Constitucional. Pero yo no entiendo, no aparece la palabra, fíjese, el único argumento es que no aparece en ninguna parte de la Constitución la palabra, ¿no es cierto?, el término de que el Consejo de Participación designa a la Corte Constitucional. Yeah. Pero eso es un literalismo absurdo, porque en los hechos, vamos al fondo del asunto, participa, y como bien se indicaba ayer por parte del doctor Trujillo, participa de una manera muy similar a cómo participa en la designación de las otras instituciones y autoridades que están siendo evaluadas. Entonces hay que ir al fondo del asunto, ¿no? No quedarse simplemente en las palabras, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, fíjese, de un juez que con la Constitución anterior, la del 98, leía en la Constitución que cuando un acto viola derechos, entonces hay que conceder el amparo. Entonces, alguna vez fueron donde este juez, a un ciudadano, y le dijo, mire, todos estos actos, varios actos, que violan mis derechos. Y el juez le dice, no voy a hacer nada, usted no tiene derecho a nada, porque aquí dice un acto. Absurdo. No se puede interpretar así la Constitución, amarrándose a un sentido literal de la ley contra el sentido común. Si ustedes, doctor Enrique y doctor Ismael, fueran miembros de esta entidad que lidera el señor doctor Julio César Trujillo, esta organización
quiere inaugurar un debate jurídico constitucional para evaluar a la Corte Constitucional. ¿Por qué lo haría? ¿Qué motivaciones exhibiría? ¿Y al tenor de qué norma del funcionamiento del transitorio estos señores de la Corte Constitucional, que se creen intocables, porque así les ha dicho el jefe, el creador intelectual de esto, ustedes no van a ser tocados porque ustedes son el Espíritu Santo, el juicio final, los que elaboran, digamos, la sentencia suprema ad infinitum, digamos, ¿no? Entonces, a esto hay que, doctor Enrique y doctor Ismael, darle una respuesta y una explicación a la gente para que entienda. Si nos ayuda también Agustín, qué bueno sería, señor doctor. Entonces, ¿hay cómo evaluar a la Corte Constitucional? ¿Dónde radica algún límite que tenga esta aprobación ciudadana en la organización de este transitorio, al que le dicen que tiene absolutamente todas las posibilidades de fiscalización a toda forma de organización o función del Estado, las antiguas y las nuevas? Esto como que genera, digamos, una controversia entre especialmente juristas o amigos, naturalmente, amigos y enemigos del armatoste que nos ha regido durante 10 años. Tenga la bondad, doctor Enrique. La primera consideración, que es que supuestamente la Corte Constitucional debería ser el organismo que custodie los derechos fundamentales de los ecuatorianos, todas sus libertades, y a lo largo de su existencia no ha cumplido con tal cometido. Ello bastaría para que sea cesada en sus funciones. Pero le quiero anotar dos cosas que son importantes. Las formas. No es posible que los integrantes de la Corte Constitucional, que tienen que velar por los derechos de los ciudadanos, haya tenido un cordón umbilical atado a la función ejecutiva que lo mantienen todavía con el expresidente Rafael Correa, que permitió todas las arbitrariedades y abusos contra personas e instituciones. Correcto. Que fue la que avaló el rompimiento, el quebrantamiento de la Constitución ecuatoriana, cuando el presidente de la República no solamente que sometía a consultas, sino que terminó reformando la Constitución a través de enmiendas con el dictamen y el beneplácito de la Corte Constitucional. Pero también hay otras cosas que ya al interno de la Corte a mí me llaman la atención. Yo en algún momento fui magistrado cuando era el Tribunal Constitucional, y habíamos los magistrados con los asesores elaborar los informes, lo cual exigía un trabajo de orden académico, intelectual. Pero ahora, solamente para que tengan conocimiento ustedes, cada magistrado de la Corte Constitucional tiene 7 asesores. 7 asesores. Significa que los magistrados de la Corte Constitucional no elaboran sus propios fallos, sino que esta acción, que es importantísima, de ahí la competencia de los magistrados de la Corte Constitucional, su sapiencia jurídica y en materia constitucional, para que puedan ellos decidir respecto de los derechos que en algún momento son afectados o entran en disputa. Pero no, aquí 7 asesores cada uno de ellos, lo que me parece un despropósito, porque además hay una sala, una comisión técnica que también está integrado por decenas de abogados, que son los que en definitiva terminan revisando lo que hacen los asesores de los magistrados de la Corte Constitucional. Estamos hablando de un dispendio de recursos y también una forma que pone de manifiesto que en la Corte Constitucional la gran mayoría de los magistrados no conocen de la materia. Y un agregado, para solamente mencionar una cosa adicional: hay un magistrado de la Corte Constitucional que en algún momento fue investigado por la Contraloría porque su patrimonio no se correspondía con los ingresos que él había percibido en el ejercicio de su cargo. No sé en qué terminó, como sabemos, los 10 años del inefable Contralor Polit, no sabemos realmente en qué terminaron los informes preliminares que se hacían. Muchas gracias, doctor. Hasta siempre. Un abrazo de todos para usted.
doctores. Doctor Ismael. A ver, la primera consideración. En un Estado de Derecho no existe funcionario público que no responda civil, penal y administrativamente por los actos u omisiones desempeñados en el ejercicio del cargo. Eso está elevado a norma de rango constitucional, que parece que al consejero Zavala y a quienes oponen a la evaluación de la Corte se les está olvidando. Artículo 233 de la Constitución, clarísimo. Si usted me dice que tenemos en Ecuador una Corte Constitucional que no puede ser tocada por el Parlamento a través de juicio político, que no puede ser removida por el órgano que lo designa, que ha dañado, que ha hecho lodo y agua su propio sistema de control interno entre los jueces, porque hay ciudadanos que han presentado sus denuncias contra todos los integrantes de esa Corte por las demoras excesivas en los casos, por los fallos contradictorios, por todo ese sinnúmero de arbitrariedades. Y resulta que esos 9 jueces no convocan a sus alternos. Sí. No, pero en este último caso que pasó hace poco más de un mes y medio, no se convocaron a los alternos para que resuelva esa denuncia presentada en contra de todos los titulares. Pues bueno, el sistema de control interno administrativo no funciona. Y si a eso le agregamos el reciente fallo de hace un par de semanas de esta propia Corte, en el caso Cervecería Nacional, en el que ellos, sin ninguna consideración jurídica que permita hacer una distinción de por qué ellos como jueces constitucionales y en general todos los jueces que conocen garantías constitucionales no prevarican. O sea, ellos pueden dictar sus sentencias contra norma expresa, violando lo que les manda hacer o lo que les prohíbe hacer, y no pasa nada, porque no se les puede perseguir penalmente. Entonces, bajo esas consideraciones, uno diría, bueno, entonces para esta gente no hay Estado de Derecho, porque el principio de responsabilidad del funcionario público es uno de esos principios, valga la redundancia, que rige ese Estado de Derecho. Entonces, entender que la Corte no está sometida a ningún control o evaluación sería entender que no vivimos en un Estado de Derecho. Y eso sería vaciar de contenido esta norma constitucional. Vea qué gran cosa que los jueces constitucionales, que están llamados a proteger la Constitución, no le hacen caso. Luego, lo que ya le decía al inicio, existe una ley de garantías, y vamos, estas son las consideraciones jurídicas nada más. Existe una ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que nos guste o no, extiende el concepto de órgano dominador a toda autoridad o funcionario que interviene en la designación de la Corte. Ya lo dijo el doctor Grijalva, ya lo dijo el doctor Herrería, y yo también lo manifesté. El Consejo de Participación Ciudadana, al integrar la función de transparencia y control social, no queda duda alguna de que ha intervenido de modo directo en la designación de la Corte Constitucional. Porque además, vea, ¿dónde se han hecho los concursos? En el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Con qué presupuesto? Con el del Consejo. ¿Quién ha dictado las normas del concurso conforme al artículo 25 del régimen transitorio de la Constitución? El Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, que haya gente que venga a decir que no hay base jurídica para evaluar a la Corte Constitucional, me parece que es, por eso le dije, acudir a interpretaciones y lecturas arbitrarias, aisladas y antojadizas. Pero hay otra cuestión, porque hay consideraciones también de orden técnico que hay que tener en cuenta para este tema de la evaluación. Fallos contradictorios, evidentes y abundantes. Quienes escribimos nuestros libros, sí nos cuesta sentarnos a revisar la jurisprudencia de la Corte, porque usted encuentra que en un caso le dicen blanco y en el mismo sentido al otro día le dicen negro. Y en un tercer sentido le dicen gris. No es blanco ni negro, sino gris. Fallos contradictorios. Demoras excesivas al resolver los casos. Ya decía el doctor Herrería, puede ser posible que acciones extraordinarias de protección, demandas de inconstitucionalidad, que según la ley deberían resolverse en términos de meses, 3, 4, 5 meses a lo mucho, demoran en resolverse 5, 6, 7, 8 años. Inclusive acciones extraordinarias de protección de gente que las ha propuesto y cuando recibe la sentencia lamentablemente esa gente ha fallecido. Eso tenemos de Corte Constitucional. Arbitrariedad al resolver los casos en el Pleno, porque no se resuelve en orden cronológico. Tiene usted órdenes del día cada semana en la Corte Constitucional donde se resuelven como les da la gana a los jueces. Y están pendientes casos de 2009, pero me saca casos 2017. El incremento del personal que ya decía el doctor Herrería. Y por último yo le digo una cuestión. ¿Por qué evaluarlos? Porque hay 9 personas que han ido a experimentar con el cargo, jugando con los derechos fundamentales de las personas. Creo que con eso, si no estamos claros por qué hay que evaluar a esta gente, entonces ya no nos queda de otro. El comercio, hace un poco más de un mes, nos
nos entregaba un dato que a mí me causó estupor, porque uno decía, hay una demora en despacho de los casos y hay casos represados, pero que el comercio nos entregue un dato, que entre el periodo 2012 a fines de 2017 existirían alrededor de 12.000 casos pendientes de resolver. Ya me puse a temblar, sin tener en cuenta los de periodo 2008-2012 y los amparos constitucionales que todavía tienen ahí como causas pendientes del ex Tribunal Constitucional. El libro de la macrocorrupción. Sí. Y le digo una cuestión más. Al final hacíamos en la oficina un análisis de cuántos proyectos de sentencia saca cada magistrado ahora en la Corte Constitucional, con ese numeroso grupo de asesores que tienen en sus despachos y en la Secretaría Técnica Jurisdiccional. Cuestión que no tenía el ex Tribunal Constitucional, como bien anotaba el doctor Herrería, donde había 9 y hasta 10 asesores para todo el tribunal. ¿Cuál es el número? fiscal? Es un proyecto de sentencia por semana, por juez. Eso es vergonzoso. Para eso estamos pagando sueldos, perdóneme, jurídica, y en la práctica hay que evaluar a la Corte. Viendo de este lado de la academia, doctor Agustín, usted, ¿a quién o a cuál fiscal de los que han pasado indiciaría como el mayor recopilador o el mayor archivador de causas que en el número que en el quinquenio han ocurrido? Deben haber unos armarios gigantescos, ya no se usan los armarios, pero digo, en los computadores deben haber memorias gigantescas de las cosas que están guardaditas y que pueden ser... ¿Qué respaldo puede tener ese archivo? Me refiero al archivo de tantos miles de casos que en este momento deben estar, así como suena, archivados, bueno, y que refieren a temas específicos de corrupción. Por eso es la negativa de algunas autoridades a la evaluación, pues. Esa es la verdadera razón. No es que estos supuestos límites al Consejo, no es que el doctor Trujillo de repente es nuestro César. La verdadera razón de negarse a la evaluación, y fíjese ya del caso del defensor del pueblo, otras autoridades han renunciado. Veamos qué hace la Corte, porque la Corte, recordemos, este momento envió la petición a la Asamblea y al presidente para que envíe las ternas para su renovación parcial. ¿No? Es decir, como que nada sucediera, como que todo estuviera nadie me evalúa, totalmente normal. Y sigamos nomás haciendo lo que queremos. Ahí yo creo que el presidente debe responder diciendo, mire, ustedes están bajo evaluación, eso no procede. Ahora el proceso de remoción va a ser distinto. Pero bueno, en particular en materia... ¿Está decidido el presidente de la República a poner orden en esta circunstancia? ¿Cuál es el pálpito que ustedes tienen? Yo veo muy bien la relación. Hay una gran diferencia. Se hacen muchas comparaciones con lo que pasó el 2011. Yo veo grandes diferencias. Porque en el 2011, ¿no es cierto?, a partir de la consulta popular, se estableció un consejo transitorio que era una especie de instrumento, de brazo del Ejecutivo. Fíjese ahora qué distinto. Ahora, ¿qué han declarado ellos? Nosotros no somos oposición, pero nosotros no somos obedientes al Ejecutivo. Y yo veo que efectivamente en la manera como van actuando, ¿no es cierto?, mantienen esa independencia. Lo han hecho incluso respecto a la Asamblea, ¿no? O sea, cuando la Asamblea amenazó con juicio político, allí algunos asambleístas, no se sabe por qué intereses, se sumaron a esas amenazas, el Consejo Transitorio, pues, reaccionó con altura, ¿no?, defendiendo sus competencias. Es decir, es un asunto totalmente distinto. Y yo tengo la seguridad por las personas que están allí, ¿no?, por las personas que yo diría incluso quienes han expresado o quien ha expresado últimamente un desacuerdo. Yo creo que van a ser excelentes designaciones. En esto soy optimista. Creo que vamos hacia un país con una mejor Corte Constitucional y con mejores autoridades. Sí, yo creo que se van a animar viendo determinados ejemplos. Van a animarse otras corrientes, otros actores
Vamos a mejorar y mire, y también Ojalá. vamos a aprender algo. La revolución cualitativa va a ser Sí, esto, ¿no? Pero hay algo importante que tiene que aprender el país a raíz de esta experiencia. Usar recurrir a las personas adecuadas para que desempeñen estas funciones, ¿no? Hay personas que tienen el conocimiento, que tienen la honestidad, que tienen la experiencia, que tienen la voluntad de desempeñar bien esas funciones. Y esto fue también una grave deficiencia en los gobiernos de Correa. Recurrir, ¿no es cierto?, a los obedientes. Recurrir a quienes se someten. Así no tengan... sean mediocres. No, eso no importaba en absoluto. Lo que y es un problema incluso a veces en la sociedad ecuatoriana, sí, ¿no? Entonces, este va a ser un paso adelante, creo yo, seleccionar gente adecuada, y eso no es el único elemento, pero sí puede ayudar a reestructurar, a mejorar todas y cada una de estas instituciones. Ojalá. Muchas gracias, Ismael, Agustín, y al respetable, siempre respetable, jurista guayaquileño, Enrique Herrería. Muchas gracias, doctores. Ahora vamos a la economía. Eduardo Valencia, José Hernández de los Cuatro Pelagatos, Marcelo Merlo por línea telefónica y Fernando Carrión. ¿De qué nos vamos a ocupar? Y es que los Cuatro Pelagatos se preguntan, oiga, nos dice a la gente, oigan, ¿por qué María Elsa Viteri trabaja contra el presidente Lenín Moreno? Escuchen esto.